Primera vez que él se ofreció para buscarme. Yo estaba animada, toda arreglada, esperando en la puerta de casa. Él paró el coche, salió sonriendo, y abrió la puerta trasera. Me reí sin gracia, pensando que era una broma, hasta que dijo serio: «Entra atrás. Es que me van a ver pasando por el barrio y... En fin, tú entiendes, ¿no?» Me quedé paralizada en la acera. No, yo no entendía. O mejor dicho, entendía perfectamente. Yo era lo suficientemente buena para salir a escondidas, pero no para ser vista públicamente a su lado. Entré en el asiento de atrás aquel día, pero lo que hice cuando llegamos a su encuentro secreto, él jamás se lo esperó. Aquel trayecto fue el más largo y silencioso de mi vida. Cada curva, cada semáforo en rojo, era un recordatorio de mi posición, escondida, como un paquete sin valor. Él intentaba sacar conversación por el retrovisor, hablando de cosas banales, mientras mi sangre hervía. La rabia inicial dio lugar a una claridad fría y cortante. Él no me estaba protegiendo de nada, estaba protegiendo su imagen de mí. Y si el problema era la imagen, yo me aseguraría de crear una que él nunca más podría borrar de su memoria. La sonrisa en mi rostro cuando salí del coche no era de felicidad, era de quien acababa de trazar un plan. Me senté en el frío cuero del asiento trasero. El cinturón de seguridad se sentía como una cadena. Javier, mi cita, ajustó el espejo retrovisor no para ver el tráfico, sino para lanzarme miradas rápidas y nerviosas, como si estuviera transportando contrabando. Cada palabra que salía de su boca era superficial, un intento patético de normalizar una situación que era cualquier cosa menos normal. Yo, Sofía, siempre había sido una persona directa, alguien que no toleraba los juegos. Pero en ese momento, una extraña calma se apoderó de mí. No era resignación, era estrategia. Mientras él hablaba del clima, mi mente corría a 1000 por hora, conectando puntos, recordando pequeñas mentiras, evasivas y encuentros cancelados a última hora. Todo encajaba en un patrón de secretismo que ahora tenía una cara. Él creía que yo era tonta, o quizás tan desesperada por su atención que aceptaría cualquier migaja. El insulto no era solo el acto de abrir esa puerta trasera, era la suposición detrás de él, que mi autoestima era tan baja que me conformaría con ser su secreto sucio. Podía sentir la rabia ardiendo en mi pecho, pero la convertí en combustible. Observé su perfil en el espejo, tan preocupado por ser visto, por mantener las apariencias. Su mundo parecía construido sobre una fachada frágil, y yo acababa de descubrir la primera grieta. No iba a gritar ni a llorar, no le daría esa satisfacción. En lugar de eso, decidí que jugaría su juego, pero con mis propias reglas y un final completamente diferente. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de mi mejor amiga preguntando cómo iba la cita. Le respondí con un simple: «Interesante, te cuento luego», porque sabía que la historia que tendría para contar sería mucho más grande de lo que ella, o Javier, podrían imaginar. El plan comenzaba a formarse, pieza por pieza, en el silencio de aquel humillante viaje. Pero antes de que sigamos con la historia, por favor, si te gustan las historias de justicia y empoderamiento, suscríbete al canal para no perderte cómo termina esto. Dale like al video para que más gente descubra esta locura y comenta desde qué ciudad y país me estás viendo. Continuemos. Javier aparcó en el estacionamiento subterráneo de un edificio que parecía más una oficina corporativa que un lugar para una cita romántica. Subimos por un ascensor privado que nos dejó directamente en la entrada de un restaurante. Era elegante, sin duda. Manteles de lino, copas de cristal relucientes, pero había algo extraño. Estaba casi vacío. Apenas otras 2 parejas ocupaban mesas en esquinas opuestas. «Es un lugar nuevo, muy exclusivo», dijo él con una sonrisa forzada, claramente orgulloso de su elección. Pero yo sabía la verdad. No era exclusivo, era aislado. Un lugar donde la probabilidad de encontrarse con alguien conocido era prácticamente nula. Estaba diseñado para el anonimato, para secretos como yo. Cada detalle del lugar confirmaba mis sospechas y fortalecía mi determinación. Nos sentamos en una mesa apartada, con una vista que daba a una pared de ladrillos. La ironía no se me escapó. Me había escondido en el asiento trasero de su coche
para llegar a un restaurante que, a su vez, estaba escondido del mundo. Javier parecía relajarse un poco, creyendo que su plan de mantenerlo todo en secreto estaba funcionando a la perfección. El camarero nos entregó los menús, y Javier empezó a recomendar platos caros, actuando como el perfecto caballero. Pero yo apenas podía concentrarme en la comida. Mi mente estaba en otro lado, calculando mi próximo movimiento. Él hablaba de su trabajo, de sus hobbies, pintando un retrato de sí mismo que ahora sabía que era completamente falso. Yo asentía y sonreía, interpretando mi papel. Él pensaba que estaba en control de la situación, que me tenía justo donde quería, oculta, impresionada por su dinero y dispuesta a aceptar sus términos. No tenía ni idea de que la verdadera directora de esta obra de teatro era yo, y el primer acto de mi plan estaba a punto de comenzar, justo en medio de su santuario de secretos. Le pedí al camarero que nos trajera la botella de vino más cara. Javier sonrió, interpretando mi gesto como una señal de que me estaba divirtiendo, de que estaba cediendo. «Claro, mi amor, lo que quieras», dijo. La palabra amor sonó hueca y falsa, pero yo la acepté con una sonrisa. Sería la última vez que usaría esa palabra tan a la ligera. Mientras él se distraía con la carta de vinos, yo deslicé mi teléfono disimuladamente fuera de mi bolso. El escenario estaba preparado. La luz era perfecta, la mesa elegante, el hombre a mi lado completamente ajeno al terremoto que estaba a punto de desatar. Era hora de encender la mecha. La calma antes de la tormenta era casi palpable. Lo miré una última vez, absorbiendo su aire de superioridad, su confianza en que su mundo de mentiras estaba seguro. Ese fue su mayor error, subestimarme. Pensar que la mujer que metió en el asiento trasero no tendría el coraje de sentarse en la primera fila de su propia vida y reclamar el control. La venganza, decidí, sería un plato servido frío. Javier levantó su copa para brindar. «Por una noche especial», dijo. Yo choqué mi copa con la suya, mis ojos fijos en los suyos. «Por la honestidad», respondí, con una dulzura envenenada que él no supo detectar. Bebió un sorbo de vino, completamente inconsciente de que estaba brindando por su propia caída. El juego había comenzado oficialmente. Con una mano temblando ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina, abrí la aplicación de redes sociales en mi teléfono. Busqué la ubicación del restaurante, que afortunadamente tenía una etiqueta geográfica. Todo estaba listo. Un solo toque en la pantalla y su mundo cuidadosamente construido comenzaría a desmoronarse. Y yo estaría allí para verlo. «Sonríe», le dije, levantando mi teléfono como si fuera a tomar una selfie casual. Javier, vanidoso como era, posó al instante, mostrando esa sonrisa ensayada que probablemente usaba en todas sus fotos. No sabía que esa imagen no era para mi álbum personal, sino para una audiencia mucho más amplia y, para él, mucho más peligrosa. Hice la foto. Salíamos perfectos. Con la foto lista, abrí mi Instagram. Rápidamente, escribí un pie de foto que era a la vez dulce y letal. «Noche especial con mi amor, Javier», en el increíble nombre del restaurante secreto. La clave era la etiqueta. No solo etiqueté el lugar, sino que busqué su perfil y lo etiqueté a él directamente. Su perfil era público. Un error de principiante para alguien con tanto que ocultar. Con el dedo flotando sobre el botón de publicar, sentí una oleada de poder. Era el punto de no retorno. En ese momento, no era la chica escondida en el asiento trasero. Era la que sostenía el detonador. Respiré hondo, exhalé lentamente y presioné. La foto se subió al instante, perfecta, brillante y visible para todos sus amigos, familiares y quienquiera que siguiera su vida, perfecta. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a mi papel de cita encantadora. «¿En qué estábamos?», pregunté, tomando un sorbo de vino y mirándolo con inocencia. Javier continuó su monólogo sobre un negocio que había cerrado, ajeno al cataclismo digital que acababa de iniciar. Era casi poético ver cómo su mundo real seguía intacto mientras su mundo virtual ardía. Pasaron quizás 2 minutos. El primer zumbido vino de su teléfono, que estaba sobre la mesa junto a la mía. Lo ignoró. Luego otro y otro. Una vibración continua, como un enjambre de abejas furiosas atrapadas en su bolsillo.
La normalidad de la cena se rompió. Su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño, mirando su teléfono con creciente irritación. ¿Pasa algo?, pregunté, mi voz cargada de una falsa preocupación que merecía un premio. No, nada, solo notificaciones de trabajo, mintió, pero sus ojos delataban pánico. No se atrevía a mirar la pantalla, pero la frecuencia de las vibraciones le decía que algo estaba muy mal. El caos que yo había planeado estaba llegando puntual a la cita. Yo sabía lo que estaba pasando. Los me gusta empezarían a llegar, seguidos por los comentarios de amigos curiosos. ¿Quién es ella, Javi? ¿Desde cuándo tienes novia? ¿No estabas? Cada notificación era un pequeño misil dirigido a la fachada que él había construido con tanto esmero. Y yo tenía un asiento en primera fila para ver la demolición. La tentación de mirar mi propio teléfono era enorme, pero me contuve. Mi inocencia era mi mejor arma en ese momento. Tenía que parecer tan sorprendida como él cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Así que seguí comiendo mi aperitivo, comentando lo delicioso que estaba, mientras el teléfono de Javier no paraba de vibrar, un tambor que anunciaba su perdición. Él ya no podía ignorarlo. La ansiedad se apoderó de su rostro. Sus ojos iban de mí a su teléfono, la conexión entre ambos eventos comenzando a formarse en su mente lenta y aterrorizada. El príncipe de las mentiras estaba empezando a entender que su castillo de naipes estaba a punto de ser derribado por un simple check-in accidental. Finalmente, con un movimiento brusco, tomó el teléfono. La luz de la pantalla iluminó su rostro, y vi cómo el color desaparecía de sus mejillas. El pánico inicial se convirtió en puro terror. Había visto la publicación. Había visto su nombre, su cara, junto a la mía, para que todo el mundo lo viera. El caos había comenzado oficialmente. Su rostro pasó del blanco al verde en cuestión de segundos. Sus dedos temblaban mientras se desplazaba por la pantalla, probablemente leyendo los comentarios que ya inundaban la publicación. Su mirada se clavó en mí, una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué has hecho?», susurró, su voz apenas un hilo. Yo levanté las cejas, fingiendo total confusión. ¿Hacer qué? Solo subí una foto nuestra. «¡Borra eso! ¡Bórralo ahora!», sisió, inclinándose sobre la mesa. Su pánico era tan espeso que casi podía tocarlo. Justo en ese momento, su teléfono comenzó a sonar. No era una vibración, era una llamada. En la pantalla iluminada, pude ver claramente el identificador de llamadas. «Mamá». Él rechazó la llamada con un movimiento violento, como si el teléfono le quemara la mano. Apenas había rechazado la llamada de su madre cuando entró otra. Esta vez, el nombre en la pantalla era Isabela. Mi corazón dio un vuelco. No conocía a ninguna Isabela en su vida, o al menos él nunca la había mencionado. El nombre sonaba importante. Rechazó la llamada con la misma rapidez. Su respiración se volvió agitada. Las grietas en su fachada se estaban convirtiendo en abismos. «¿Quién es Isabela?», pregunté, mi voz tranquila y directa contrastando con su caos interno. La pregunta pareció golpearlo como un puñetazo. Se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «Nadie. Una compañera de trabajo», tartamudeó, una mentira tan obvia que era casi insultante. Pero yo no lo presioné. Dejaría que él mismo se ahorcara. El teléfono volvió a sonar. «Mamá», otra vez. Y luego un aluvión de mensajes de texto. La pantalla se iluminaba sin cesar. Podía ver fragmentos de los mensajes en la vista previa. Signos de interrogación, nombres, preguntas urgentes. Su mundo privado estaba siendo invadido públicamente, y todo por una simple foto. La ironía era deliciosa. Él, que tanto temía ser visto, ahora estaba en el centro de atención. «Javier, si es importante, deberías contestar», le dije con una dulzura calculada. «Parece que todo el mundo quiere hablar contigo esta noche». Mis palabras estaban diseñadas para aumentar su pánico, para hacerle sentir que los muros se cerraban a su alrededor. Estaba atrapado en su restaurante secreto, enfrentándose a una crisis que él mismo había creado al subestimarme. Intentó recomponerse, forzando una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. «No es nada, de verdad, solo un malentendido». Pero sus ojos seguían fijos en la pantalla de su teléfono, que continuaba su asalto implacable.
El nombre Isabela volvió a aparecer, esta vez en una notificación de mensaje. El pánico en su rostro se intensificó. Quienquiera que fuera, era la clave de todo. El camarero se acercó para servir el plato principal, ajeno al drama que se desarrollaba. Javier apenas lo notó. Estaba completamente absorto en su desastre digital. Por mi parte, disfruté de la vista. Un hombre arrogante y manipulador, reducido a un manojo de nervios. Todo porque una mujer decidió que no sería invisible. La comida, irónicamente, estaba exquisita. Finalmente, pareció darse cuenta de que no había escapatoria. Me miró, la furia reemplazada por una desesperación absoluta. Sabía que yo era la única que podía detener la hemorragia. Su intento de control se había desvanecido por completo. Ahora, él estaba a mi merced, y la balanza de poder se había inclinado irrevocablemente a mi favor. «Sofía, por favor», comenzó, su voz temblorosa. «No entiendes lo que has hecho. Esto es un desastre». Oh, pero yo sí lo entendía. Entendía perfectamente, y estaba disfrutando cada segundo. La primera grieta se había abierto, y yo estaba lista para hacer palanca hasta que todo su mundo se derrumbara. Lo dejé marinar en su propio pánico por un momento más. Observé cómo sus ojos pasaban de la pantalla de su teléfono a mi rostro, buscando una salida, una explicación, una solución mágica que no existía. La presión era demasiada. Finalmente, se quebró. La verdad salió a borbotones, como el agua de una presa rota, desesperada y caótica. «¡Tienes que borrar eso! ¡Mi novia va a ver!», espetó, su voz un susurro urgente y estrangulado. La palabra novia quedó suspendida en el aire entre nosotros. No era una sorpresa total, mi instinto me lo había estado gritando, pero escucharlo de sus labios lo hizo real y mucho más repugnante. Así que Isabela no era una simple compañera de trabajo. «Ah, ¿tu novia?», respondí, tomando un sorbo de vino con una calma que lo desquició. «¿La misma Isabela que te ha estado llamando sin parar? Pensé que tenías las cosas claras, Javier. Me dijiste que estabas soltero, que solo estabas enfocado en tu trabajo. Parece que omitiste un pequeño detalle en tu biografía». Él pasó una mano por su cabello, un desastre de sudor y ansiedad. «Es complicado, Sofía. Mi familia, ella, no es tan simple». Intentó usar la excusa clásica del hombre atrapado, pintándose a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Pero yo no iba a comprar esa historia. Él era el arquitecto de esta red de mentiras. Entonces, la bomba más grande cayó. Como si la palabra novia no fuera suficiente, añadió la guinda al pastel de su traición. «No es solo mi novia, es mi prometida. Estamos comprometidos. Se supone que nos casamos en 6 meses». La palabra prometida resonó en la quietud del restaurante. Ahora todo tenía sentido. El secretismo, el pánico, el terror absoluto en sus ojos. Me recosté en mi silla, absorbiendo la información. Prometido. Me había metido en el asiento trasero de su coche porque estaba de camino al altar con otra mujer. La humillación inicial se transformó en una furia glacial. No solo me había faltado el respeto a mí, sino también a ella, a Isabela. Nos había convertido en peones de su juego egoísta. «En mi familia nunca te aceptaría, Sofía», continuó, en un torpe intento de justificación que solo empeoró las cosas. «¿Y por qué es eso, Javier? ¿Porque no vengo de una familia adinerada? ¿Porque no encajo en el molde perfecto que tienen para ti? ¿Por eso me escondes como si fuera algo de lo que avergonzarse?» Cada pregunta era un dardo envenenado. Su silencio fue la respuesta. Él no estaba enamorado de Isabela. Estaba comprometido con su estatus, con la aprobación de su familia. Y yo era solo un entretenimiento, una diversión desechable que ahora amenazaba con exponer la farsa de su vida perfecta. La revelación no me rompió el corazón, sino que lo endureció. Ya no se trataba solo de mí. «Así que, déjame entender», dije lentamente, uniendo todas las piezas. «Me recoges. Me humillas metiéndome en el asiento trasero. Me traes a un restaurante escondido. Todo porque estás comprometido y tienes miedo de que tu mundo de privilegios se derrumbe. ¿He resumido bien la situación?». La crudeza de mis palabras lo hizo encogerse. Él asintió miserablemente, su arrogancia completamente destrozada. «Por favor, Sofía,
Borra la foto, te lo ruego. Arruinarás mi vida. Su súplica era patética. Él había arruinado cualquier posibilidad de confianza o respeto mucho antes de que yo publicara esa foto. Pero su desesperación me dio una nueva idea, un plan aún más audaz y satisfactorio. Lo miré directamente a los ojos, disfrutando del pánico que se arremolinaba en ellos. Borrar la foto, dices. ¿Crees que es tan simple como presionar un botón, Javier? El problema con Internet es que una vez que algo está ahí fuera, nunca desaparece del todo. Se propaga como un incendio forestal, y tú acabas de darme la gasolina. Él me miró con una esperanza desesperada, esperando que yo le ofreciera una solución. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta más audaz. Saqué mi teléfono, fingiendo revisar las notificaciones de la publicación. Puse una expresión de sorpresa y preocupación, una actuación digna de un Oscar. «Oh, no», murmuré, lo suficientemente alto para que él lo oyera. «¿Qué? ¿Qué pasa?», preguntó, su voz temblando. Yo levanté la vista de mi teléfono, mis ojos abiertos de par en par. «Es demasiado tarde», dije, con un tono de falsa fatalidad. Alguien acaba de comentar, una chica llamada Daniela, y ha etiquetado a Isabela en el comentario. Creo que la hermana de tu prometida acaba de darle me gusta a la foto». El color desapareció por completo de su rostro. La idea de que la familia de Isabela ya estuviera involucrada era su peor pesadilla hecha realidad. Se llevó las manos a la cabeza, murmurando «no, no, no», una y otra vez. Por supuesto, no había ninguna Daniela, ningún comentario de la hermana. Era un completo y absoluto blefe, pero uno increíblemente efectivo. Su mente, nublada por el pánico, no se detuvo a cuestionar la rapidez con la que todo había sucedido. Aceptó mi mentira sin dudarlo, porque encajaba perfectamente en el escenario catastrófico que ya se había imaginado. Yo había tomado su miedo más profundo y se lo había servido en bandeja de plata. Ahora estaba completamente a mi merced. «Ya están enviando capturas de pantalla, Javier», continué, añadiendo más leña al fuego de mi invención. «Se está extendiendo por su grupo de amigos. Es un desastre. ¿Cómo vas a explicar esto? Estabas conmigo, en una cita romántica, mientras ella probablemente está en casa probándose vestidos de novia. Esto es malo, muy, muy malo». El príncipe, como ahora lo llamaba en mi mente, estaba acorralado. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, buscando desesperadamente una salida, una coartada, una mentira lo suficientemente grande como para cubrir esta, pero no había ninguna. Lo había atrapado en una jaula digital de la que no podía escapar, y la llave la tenía yo. La belleza de mi blefe era que lo obligaba a actuar bajo mis términos. Ya no se trataba de si borraría la foto o no. Ahora se trataba de controlar los daños de un desastre que, en su mente, ya estaba fuera de control. El poder había cambiado de manos de una forma tan absoluta que era casi vertiginosa. Dejé que la idea se asentara, que el terror se apoderara de él por completo. Observé cómo el hombre que me había considerado indigna de su asiento delantero se desmoronaba ante mí. La humillación que sentí en su coche no era nada comparada con el pánico abyecto que él estaba experimentando en ese momento. Y yo era la causa. Finalmente me miró, sus ojos suplicantes. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una vulnerabilidad patética. «¿Qué quieres, Sofía?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Haré lo que sea, lo que sea». Y con esas palabras, supe que tenía el control total. El juego acababa de pasar al siguiente nivel. «¿Lo que sea?», repetí, saboreando las palabras. La desesperación en su voz era música para mis oídos. Era el sonido de un hombre arrogante dándose cuenta de que había perdido todo el control. Se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de ansiedad, listo para negociar su salida de la catástrofe que yo había orquestado tan cuidadosamente. «Sí, lo que sea», confirmó, con la voz temblorosa. «Dinero. ¿Quieres dinero? Puedo darte dinero. Mucho. Lo suficiente para que olvides que esta noche ocurrió. Unas vacaciones, un coche nuevo. ¿Qué quieres? Solo dime tu precio. Podemos hacer que esto desaparezca. Borras todo. Me bloqueas. Y nunca volvemos a hablar. Nadie tiene por qué saberlo». Su propuesta era tan predecible como insultante. Pensó que podía comprar mi silencio,
que mi dignidad y mi respeto propio tenían un precio. Me estaba tratando de la misma manera que me había tratado desde el principio, como un problema que se puede gestionar, como un objeto que se puede comprar y desechar. La rabia volvió a encenderse en mi interior. Me reí. No una risa alegre, sino una risa fría y sin humor que pareció desconcertarlo. ¿Dinero, Javier? ¿De verdad crees que esto se trata de dinero? ¿Crees que la humillación de ser escondida en tu asiento trasero se puede pagar con un cheque? Eres más tonto de lo que pensaba. Esto nunca fue por dinero. Él parpadeó, confundido. Su visión del mundo era tan transaccional que no podía comprender una motivación diferente. Para él, todo y todos tenían un precio. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó, su voz teñida de frustración. Un bolso de diseñador, joyas. Dime algo. Tengo que arreglar esto. Mi vida entera está en juego. Mi futuro. ¿Tu futuro?, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. El futuro que estás construyendo sobre mentiras, engañando a una mujer que cree que la amas. ¿Y qué hay de ella, Javier? ¿Qué hay de Isabela? ¿No merece saber con qué clase de hombre está a punto de casarse? ¿O su silencio también tiene un precio? Su desesperación creció. Empezó a hacer ofertas cada vez más extravagantes, lanzando cifras y promesas como si estuviera en una subasta por su propia alma. Me ofreció pagarme el alquiler durante un año, un viaje a Europa en primera clase, una suma de dinero que, admito, era tentadora. Pero cada oferta solo reforzaba mi resolución. Cada palabra que salía de su boca era un insulto más. No veía a una persona herida frente a él. Veía un obstáculo. Su única preocupación era él mismo, su imagen, su boda, su estatus. No había ni una pizca de remordimiento por lo que me había hecho a mí o a su prometida. Solo miedo a ser descubierto. Dejé que terminara su lista de ofertas patéticas. Cuando finalmente se quedó sin aliento, el silencio llenó el espacio entre nosotros. Lo miré con una calma que lo aterrorizaba, porque no podía entenderla. El dinero era su única herramienta de poder, y yo se la había quitado. Estaba desarmado y completamente perdido. No quiero tu dinero, Javier, dije finalmente, mi voz tranquila pero firme. No quiero tus regalos ni tus viajes. Lo que quiero de ti es algo que el dinero no puede comprar. Y créeme, te va a costar mucho más que cualquier cheque que puedas firmar. Su rostro se contrajo de confusión y miedo. Estaba a punto de presentar mi contrapropuesta. Se quedó mirándome, perplejo. Si no era dinero, ¿qué podía ser? Podía ver el engranaje de su mente tratando de procesar una situación que estaba fuera de su manual de manipulación. Entonces, ¿qué es?, preguntó con cautela, como si temiera la respuesta. Y tenía buenas razones para temerla, porque mi petición iba a destrozar su zona de confort. Me incliné sobre la mesa, bajando la voz para que sonara más íntima y amenazante. Quiero que borres la mentira, Javier, no con dinero, sino con la verdad. La única forma de que yo considere eliminar esa publicación y desaparecer de tu vida es si tú mismo cuentas la verdad, toda la verdad, y no a mí, a ella. La confusión en su rostro se transformó en puro horror cuando comprendió a dónde iba. ¿A Isabela? ¿Estás loca? Imposible. Eso lo arruinaría todo. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Suplicaría, rogaría y mentiría para evitar enfrentarse a las consecuencias reales de sus actos. Pero yo no iba a ceder. No, Javier, no estoy loca. Estoy siendo muy clara, continué, mi voz tan afilada como un cuchillo. Quiero una cena, los tres, tú, yo e Isabela, en un lugar público, esta vez, sin asientos traseros ni restaurantes escondidos. Y en esa cena, le vas a contar quién soy, qué ha pasado entre nosotros y por qué estabas conmigo esta noche. La idea era tan audaz, tan impensable para él, que se quedó sin habla. La propuesta no era solo un castigo, era una prueba. Quería ver si tenía una mínima pizca de decencia, si era capaz de afrontar su propia traición. Pero sobre todo, quería que Isabela supiera la verdad de labios del hombre que le había mentido. Nunca lo hará, siseó. Me odiará, cancelará la boda, mi familia me matará. Su pánico era delicioso. Esas son las consecuencias de tus acciones, Javier.
Tal vez deberías haber pensado en ellas antes de abrir la puerta trasera de tu coche. Esta es mi única oferta. O tenemos esa cena, o la foto se queda. Y créeme, empezaré a etiquetar a toda su familia. Mi amenaza fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no estaba bromeando. Sabía que yo tenía el poder de convertir su vida en un infierno digital con solo unos pocos clics. Estaba atrapado entre la espada y la pared, y ambas opciones conducían a la destrucción de su mundo falso, pero una de ellas le daba una mínima posibilidad de controlar la narrativa. Luchó internamente durante lo que pareció una eternidad. Podía ver el conflicto en sus ojos, el instinto de autoconservación luchando contra el terror de la confrontación, pero al final, la amenaza inmediata de la exposición pública fue más fuerte. Sabía que había perdido, sabía que tendría que aceptar mis términos. Con un suspiro de derrota total, asintió lentamente. «De acuerdo», murmuró, su voz apenas audible. «De acuerdo, una cena, pero tienes que prometerme que después de eso, borrarás todo y desaparecerás». Su intento de establecer condiciones era patético, pero yo le concedí esa pequeña victoria para que sintiera que tenía algún control. «Cuando le digas la verdad, delante de mí, la foto desaparecerá», prometí. Pero ambos sabíamos que las consecuencias de esa cena serían mucho más permanentes que una simple publicación en redes sociales. El escenario estaba listo para el siguiente acto, y la invitada de honor, Isabela, aún no sabía que estaba a punto de convertirse en la protagonista. La cena fue programada para 2 noches después. Javier eligió un restaurante conocido, lleno de gente, tal como yo había exigido. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo de mantequilla. Él estaba pálido y sudoroso. Yo mantenía una calma gélida. Entonces, ella llegó. Isabela era impresionante, elegante y con una mirada inteligente que me desarmó por completo. Esperaba encontrar a una mujer ingenua o quizás arrogante, alguien fácil de odiar, pero Isabela no era ninguna de las dos. Me saludó con una inclinación de cabeza cortés, sus ojos analizándome sin una pizca de histeria. Se sentó y miró a Javier, que parecía a punto de desmayarse. «Javier me dijo que tenías algo importante que decirme», dijo, su voz tranquila y firme. Javier tartamudeó, intentando empezar su confesión. Contó una versión edulcorada de la historia, pintándome como una tentación momentánea, un error estúpido. Se victimizó, habló de la presión familiar, de sus dudas. Era una actuación patética, diseñada para obtener la simpatía de Isabela. Yo permanecí en silencio, dejando que se ahorcara con su propia soga. Cuando terminó, Isabela no lloró ni gritó. Se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Su calma era mucho más aterradora que cualquier arrebato de ira. Luego, para sorpresa de Javier y mía, se giró hacia mí. No me miró con odio, sino con una curiosidad genuina y penetrante. «La parte del asiento trasero», dijo ella, su voz sin inflexiones. «¿Fue exactamente como lo contaste en tu publicación? ¿Te pidió que entraras atrás para que nadie los viera?» Me sorprendió que se centrara en ese detalle. Asentí en silencio. La humillación era, al parecer, un lenguaje universal que ella entendía perfectamente. Javier intentó intervenir, para minimizar el detalle, pero Isabela lo silenció con una sola mirada helada. Luego, me hizo la pregunta que lo cambió todo. Una pregunta que él nunca esperó. «¿Y esta es la primera vez que te miente descaradamente? ¿O es solo la primera vez que lo atrapas?» La pregunta no estaba dirigida a él, sino a mí. Era una invitación, una prueba. Quería saber si yo era solo otra amante o algo más. En ese momento, me di cuenta de que no estaba frente a una enemiga. Estaba frente a una mujer inteligente que probablemente había tenido sus propias sospechas durante mucho tiempo. «Es la primera vez que tengo pruebas irrefutables», respondí honestamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero mirando hacia atrás, el patrón de secretismo y las mentiras siempre estuvieron ahí. Simplemente no quería verlo. Nuestra mirada se conectó, y por primera vez, sentí una extraña camaradería con la mujer a la que, supuestamente, yo había traicionado. Isabela asintió lentamente, una expresión de comprensión en su rostro. Se giró hacia su prometido,
cuya cara era un poema de confusión y miedo. Él esperaba una pelea entre nosotras, lágrimas, acusaciones. No esperaba una alianza silenciosa formándose sobre la mesa, justo delante de sus narices. La dinámica de la habitación había cambiado por completo. «Gracias por tu honestidad, Sofía», dijo ella, y luego miró a Javier. «Tú y yo tenemos mucho de qué hablar, pero no aquí». Se levantó con una gracia imperturbable, me dio una última mirada significativa y salió del restaurante, dejando a Javier solo, atrapado entre las ruinas de su confesión fallida y una alianza que nunca vio venir. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. «Soy Isabela. Necesitamos hablar. A solas». Mi corazón latió con fuerza. Acepté encontrarme con ella en una cafetería tranquila. No sabía qué esperar, si una confrontación tardía o algo completamente diferente. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con una taza de té y una expresión decidida. «No estoy aquí para culparte, Sofía», comenzó yendo directo al grano. «Estoy aquí porque me abriste los ojos a una verdad que he estado ignorando durante demasiado tiempo». Me explicó que las infidelidades de Javier no eran nuevas. Había encontrado mensajes, escuchado rumores, pero siempre se las arreglaba para mentir y salir airoso, haciéndola sentir loca y paranoica. «Él te humilló metiéndote en ese coche, y eso es imperdonable», continuó, su voz cargada de una ira fría. «Pero a mí me ha estado humillando en silencio durante años, con cada mentira, cada excusa, cada vez que me hacía dudar de mi propia intuición. La tuya fue una humillación pública. La mía ha sido una tortura privada y lenta». Sus palabras me golpearon con fuerza. Había estado tan centrada en mi propia herida que no había considerado la profundidad de la suya. Ambas éramos víctimas del mismo hombre, manipuladas de diferentes maneras, pero con el mismo resultado. Nos había hecho sentir pequeñas, insignificantes. Una extraña solidaridad creció entre nosotras, nacida de una traición compartida. «Su familia lo adora», explicó Isabela. «Creen que es perfecto. Lo protegen. Justifican su comportamiento. Si rompo el compromiso sin una prueba contundente, ellos me pintarán como la villana, la mujer inestable que no supo apreciar a su príncipe. Necesito algo más que una sospecha. Necesito algo innegable. Y tú me lo has dado». Fue entonces cuando su plan comenzó a tomar forma. No quería simplemente dejarlo. Quería exponerlo. Quería que su preciosa familia y su círculo de amigos vieran exactamente quién era Javier, sin filtros ni excusas. Quería derribar la fachada que lo había protegido durante tanto tiempo. Y para eso necesitaba mi ayuda. «La foto que publicaste fue el comienzo», dijo, una chispa de estratega en sus ojos. «Pero necesitamos un final, un gran final». Me propuso un plan tan audaz, tan teatral, que me dejó sin aliento. Quería que yo fuera su arma secreta en el escenario más público posible, su fiesta oficial de compromiso. Al principio, dudé. Parecía demasiado arriesgado, demasiado dramático, pero luego pensé en el asiento trasero, en su sonrisa condescendiente, en su oferta de dinero para comprar mi silencio. Pensé en Isabela, atrapada en años de manipulación. La duda se desvaneció, reemplazada por una determinación de acero. Él no merecía una ruptura silenciosa, merecía ser expuesto. Nos dimos la mano sobre la mesa de la cafetería. Ya no éramos rivales, ni la amante y la prometida. Éramos aliadas, dos mujeres que un hombre había intentado poner una contra la otra, pero que en cambio habían decidido unir fuerzas para derribarlo. La venganza ya no era solo mía, era nuestra. «Él cree que borraste la foto y desapareciste», dijo Isabela con una sonrisa astuta. «Cree que te asustó lo suficiente como para que te alejaras. No tiene ni idea de que estamos a punto de darle el espectáculo de su vida». Salimos de esa cafetería no como víctimas, sino como arquitectas de la caída de Javier. Los siguientes días fueron una ráfaga de planificación secreta. Isabela y yo nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería segura, intercambiando ideas y ajustando los detalles de nuestro plan. Ella se encargó de la logística interna,
mientras yo reunía las pruebas. No solo la foto, sino capturas de pantalla de todos los mensajes humillantes y evasivos que Javier me había enviado. Isabela continuó con los preparativos de la fiesta de compromiso como si nada hubiera pasado. Le dijo a Javier que me había creído a mí, pero que después de una larga conversación, él la había convencido de que todo era un gran malentendido y que yo era una ex despechada. Él, en su arrogancia, se tragó el anzuelo, aliviado de que su poder de manipulación aún funcionara. Mi invitación llegó por correo, como la de cualquier otro invitado. Isabela la había añadido a la lista, describiéndome ante los organizadores como una vieja amiga de la universidad que había reencontrado recientemente. Era la coartada perfecta. Nadie sospecharía nada. Para todos los efectos, yo era solo una invitada más en la celebración del amor de la feliz pareja. La noche de la fiesta, mi corazón latía con una mezcla de nervios y emoción. Elegí un vestido rojo, un color que gritaba confianza y desafío. Cuando llegué al lujoso salón, Isabela me recibió en la puerta con un abrazo y un susurro al oído. «El proyector está listo», a mi señal. Me guiñó un ojo y se fue a atender a otros invitados. Entré en la fiesta, un caballo de Troya en un mar de sonrisas falsas y felicitaciones. Vi a Javier al otro lado del salón, rodeado de su familia, riendo y aceptando palmadas en la espalda. Se veía radiante, el epítome del éxito y la felicidad. No tenía ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Me mezclé entre la multitud, tomando una copa de champán, observando la escena. La madre de Javier me miró con curiosidad, pero Isabela intervino rápidamente, presentándome con una sonrisa y alejándola antes de que pudiera hacer preguntas incómodas. Cada movimiento nuestro estaba coreografiado a la perfección. Éramos un equipo letal. Vi a Javier mirarme desde lejos. Había una pizca de nerviosismo en sus ojos, pero sobre todo, alivio. Creía que mi presencia allí significaba que había aceptado mi lugar, que me había rendido. Probablemente pensó que había venido a torturarme a mí misma viendo su felicidad. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La fiesta avanzaba, con música, canapés y conversaciones superficiales. Todo era una fachada, un preludio del verdadero evento de la noche. Isabela y yo intercambiamos una mirada a través del salón. Era la señal. El momento se acercaba. Me aseguré de que el pequeño dispositivo USB con todas las pruebas estuviera seguro en mi bolso. El padre de Isabela subió al pequeño escenario para dar el primer discurso. Habló de lo maravilloso que era Javier, de lo feliz que estaba de darle la bienvenida a la familia. Cada palabra de elogio era como un clavo más en el ataúd de Javier. La multitud aplaudió, ajena a la bomba que estaba a punto de explotar. Después de algunos discursos más, llegó el turno de la feliz pareja. Javier tomó el micrófono primero, pronunciando un discurso empalagoso y lleno de clichés sobre el amor y el destino. Luego, se lo pasó a Isabela. Ella subió al escenario, tomó el micrófono y, con una sonrisa serena, miró directamente hacia mí. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Isabela sostuvo el micrófono, su calma contrastando con el ambiente festivo. «Gracias a todos por venir», comenzó, su voz resonando en el salón silencioso. «Esta noche es sobre la verdad y el honor. Y en ese espíritu, me gustaría que una amiga muy especial, Sofía, compartiera unas palabras. Ella ha sido fundamental en mi comprensión del verdadero carácter de Javier». Un murmullo recorrió la multitud. Javier se quedó helado, su sonrisa congelada en el rostro. Todas las miradas se volvieron hacia mí mientras caminaba hacia el escenario. Le entregué discretamente el USB al técnico de audiovisuales, quien había sido instruido por Isabela. Tomé el micrófono que ella me ofrecía, nuestras manos rozándose en un gesto de solidaridad. «Buenas noches», dije, mi voz firme y clara. Javier y yo compartimos un recuerdo muy especial. Fue una cita, no hace mucho. Una noche en la que aprendí mucho sobre él. De hecho, tengo una foto para conmemorar la ocasión. A mi señal, la pantalla gigante detrás de mí, que había estado mostrando un montaje de fotos de la pareja, parpadeó y cambió. La imagen que apareció fue la de mi check-in. Nosotros dos, sonriendo en el restaurante secreto, con el pie de foto.
Noche especial con mi amor, Javier. Un grito ahogado colectivo se escuchó en la sala. La cara de Javier se descompuso, pasando del blanco al rojo y de vuelta al blanco. Estaba atrapado, expuesto bajo los focos. A algunos de ustedes les puede parecer extraño, continué, mi voz ganando fuerza. Especialmente porque, como descubrí esa noche, Javier ya estaba comprometido con la maravillosa Isabela. Él me explicó que tenía que mantenerme en secreto, tan en secreto, de hecho, que cuando me recogió, me pidió que me sentara en el asiento trasero para que sus vecinos no me vieran. El murmullo se convirtió en un clamor de incredulidad y escándalo. La humillación de la historia resonó en la sala, pero no había terminado. Javier es un hombre de muchas palabras, dije, mientras la pantalla cambiaba de nuevo, mostrando ahora capturas de pantalla de nuestros mensajes. Mensajes donde me mentía sobre su estado civil, mensajes donde intentaba comprar mi silencio. Me ofreció dinero, viajes, regalos, todo para que su secreto estuviera a salvo, expliqué, mi voz goteando desdén. Pero la verdad no tiene precio. La dignidad no tiene precio. Y el respeto por otra mujer, como Isabela, ciertamente no tiene precio. Miré directamente a los padres de Javier, cuyas caras eran máscaras de furia y vergüenza. La evidencia era irrefutable, proyectada en una pantalla de 3 metros para que todos la vieran. Cada mentira, cada manipulación, expuesta. Javier intentó arrebatarme el micrófono, pero el padre de Isabela, un hombre imponente, se interpuso, bloqueándole el paso. Estaba solo, sin nadie que lo defendiera, sin escapatoria. Devolví el micrófono a Isabela. Mi trabajo estaba hecho. Ella se acercó al borde del escenario, su expresión serena pero inquebrantable. Miró a Javier, que ahora temblaba de rabia y humillación, y luego se dirigió a la atónita multitud. Su siguiente frase sellaría su destino para siempre. «Gracias, Sofía, por mostrarme la verdad que me negaba a ver», dijo Isabela. Y en cuanto a este compromiso, hizo una pausa dramática. Se quitó lentamente el deslumbrante anillo de diamantes de su dedo. Se acabó. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido del anillo al caer sobre el escenario. El caos estalló. El sonido del anillo golpeando el suelo del escenario fue como el disparo de salida para una estampida de emociones. La madre de Javier fue la primera en reaccionar, lanzándome una mirada tan llena de odio que podría haber cuajado la leche. Se abalanzó hacia el escenario, no hacia su hijo, sino hacia mí. «¿Cómo te atreves?», gritó, su rostro rojo de furia. «Tú, pequeña arribista, has venido aquí a destruir a mi hijo, a arruinar a nuestra familia». Su ataque era predecible. Para ella, el problema no era la traición de su hijo, sino la audacia de la mujer que la había expuesto. Era más fácil culpar al mensajero, pero Isabela, con una calma que yo solo podía admirar, se interpuso. «Su hijo se arruinó solo, señora», dijo con una voz de acero. Sofía solo encendió la luz para que todos pudiéramos ver la basura que había en la habitación. Si está enojada con alguien, enójese con el hombre que crió para que creyera que podía tratar a las mujeres como objetos desechables. La confrontación fue épica. La familia de Javier intentó rodearlo, protegerlo, mientras que la familia de Isabela la rodeaba a ella, apoyándola. Los invitados se dividieron en grupos, susurrando, algunos mirando con lástima, otros con una fascinación morbosa por el drama. El imperio que Javier creía tan sólido se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo por ladrillo. Javier, por su parte, estaba catatónico. Se quedó en el escenario, incapaz de moverse o hablar, mientras su mundo se incendiaba a su alrededor. Me miró una vez, sus ojos llenos de una mezcla de odio y una extraña y patética súplica, como si, incluso entonces, esperara que yo pudiera revertir el daño que él mismo había causado. En medio del tumulto, el padre de Isabela tomó el micrófono. «La fiesta ha terminado», anunció con una voz que no admitía discusión. «Les pido a todos que se retiren. Mi hija y yo agradecemos su presencia, pero esta farsa ha llegado a su fin». La gente comenzó a irse, lanzando miradas furtivas a la escena del desastre. Mientras me preparaba para irme, sintiendo que mi papel en esta obra había concluido, Isabela me detuvo.
No te vayas todavía, me dijo en voz baja. Esperamos a que la mayoría de los invitados se fueran, dejando solo a las dos familias enfrentadas en medio del salón, lanzándose acusaciones como si fueran granadas. La caída de Javier no fue solo la pérdida de su prometida, fue la destrucción de su reputación, la humillación frente a todo su círculo social y, lo más importante, la pérdida del control que tanto valoraba. Lo habían visto en su punto más bajo, débil y expuesto, y esa era una imagen que nunca podría borrar. Su familia me fulminó con la mirada mientras salía, escoltada por el padre de Isabela, pero sus miradas ya no me afectaban. Había enfrentado mi humillación y la había convertido en justicia. Había entrado a esa fiesta como un secreto vergonzoso y salía como la catalizadora de la verdad. La ruina de su compromiso no fue mi venganza, fue la consecuencia. Afuera, en el aire fresco de la noche, respiré hondo por primera vez. Me sentía ligera, libre. Isabela se unió a mí momentos después, habiendo dejado a su familia para manejar las consecuencias. Nos miramos la una a la otra en el silencio, y por primera vez esa noche, ambas sonreímos. Una sonrisa genuina y liberadora. Pasaron varios meses. La historia de la fiesta de compromiso se convirtió en una leyenda en ciertos círculos sociales. Javier desapareció del radar. Supuestamente se había mudado a otra ciudad para escapar de la vergüenza. Borré su número y seguí con mi vida, sintiéndome más fuerte y más sabia. La venganza había sido satisfactoria, pero la liberación fue aún mejor. Una tarde, mientras tomaba un café, mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Isabela te ha etiquetado en una foto. La curiosidad me picó. Abrí la aplicación y vi una foto profesional de nosotras dos, sonriendo, de pie frente a un edificio de oficinas moderno y elegante. Parecíamos socias, poderosas y seguras. La leyenda de la foto lo explicaba todo. Decía, felices de anunciar el lanzamiento de El Asiento Delantero, una consultoría dedicada a empoderar a mujeres que han sobrevivido a relaciones tóxicas, porque todas merecen tomar el volante de sus propias vidas. Sofía y yo estamos listas para ayudar a otras a transformar su humillación en poder. Quedé atónita. Isabela había usado el dinero que recibió al romper el acuerdo prenupcial para financiar nuestra empresa. Durante los meses anteriores, nos habíamos reunido en secreto, no para regodearnos en el pasado, sino para construir un futuro. Habíamos compartido nuestras historias, nuestras fortalezas, y nos dimos cuenta de que juntas éramos una fuerza imparable. La idea había sido suya. Dijo que nuestra historia era un testimonio del poder que se desata cuando las mujeres, en lugar de competir, colaboran. Queríamos crear un espacio seguro donde otras pudieran encontrar los recursos, el apoyo legal y la fortaleza emocional para salir de situaciones similares. El nombre, El Asiento Delantero, fue mi idea. Era perfecto. El post se volvió viral. Cientos de mujeres comenzaron a compartirlo, comentando con sus propias historias de superación. Recibimos una avalancha de mensajes de apoyo, de personas que se sentían inspiradas por cómo habíamos tomado la situación más tóxica y la habíamos convertido en algo positivo y constructivo. Dejamos de ser las protagonistas de un escándalo para convertirnos en símbolos de resiliencia. Javier había intentado relegarme al asiento trasero, un lugar sin importancia, oculto a la vista, pero al hacerlo, sin querer, me puso en el camino de Isabela. Nos unió en una causa común. Su intento de dividir y conquistar solo resultó en la creación de una alianza que nunca podría haber previsto. Fue su último y más grande error de cálculo. De rivales, nos habíamos convertido en socias. De víctimas de las mentiras de un hombre, nos habíamos convertido en defensoras de la verdad de muchas mujeres. El círculo se había cerrado de la manera más inesperada y empoderadora posible. La humillación que sentí aquel día en su coche no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de mi verdadero propósito. La consultoría se convirtió en un éxito. Ayudamos a docenas de mujeres a reconstruir sus vidas, a encontrar su voz y a recuperar su poder. Cada historia de éxito era una afirmación de que habíamos hecho lo correcto. La mejor venganza no fue la caída de Javier, sino nuestro ascenso desde las cenizas de su engaño. A veces, miro esa foto de nosotras dos y sonrío.
Él nos vio como piezas en su tablero de ajedrez, sin darse cuenta de que éramos las dos reinas, esperando el momento adecuado para hacer jaque mate. Y lo hicimos. No solo ganamos el juego, sino que después decidimos construir un reino completamente nuevo, juntas. Y así fue como un encuentro que comenzó con la mayor humillación de mi vida, se transformó en mi mayor liberación. Él quiso esconderme en el asiento trasero, pero Isabela y yo terminamos en el asiento delantero, conduciendo nuestras propias vidas y ayudando a otras a hacer lo mismo. Algunas personas intentan disminuirte para sentirse grandes, pero olvidan que, a veces, cuando empujas a alguien hacia abajo, esa persona aprende a volar aún más alto. Aquel día, Javier no abrió la puerta trasera para su aventura secreta, abrió la puerta para su propia ruina y para mi renacimiento. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado el dinero y desaparecido? ¿O llevarías la venganza hasta el final, como lo hice yo? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios y saber qué piensas de esta increíble vuelta que dio la vida. Si te ha gustado esta historia de justicia y empoderamiento, por favor, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas aventuras. No olvides dejar tu like, ya que ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas que necesitan escuchar que siempre hay una salida. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan personal y transformadora. Ha sido un placer compartirla contigo. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video, con una nueva historia que contar. Hasta pronto. Or.